Por fin la preocupación llegó hasta Los Pinos. Ah, caray. Qué gusto. Pero nos explican en Los Pinos Muy bien, gracias que a Dios. la batalla entre el dólar y el peso es ajena a la economía mexicana. Al término de una gira por la península arábiga, explicó, teniendo que enfrentar esa situación ante el pueblo de México, que la volatilidad en el mercado cambiario no es culpa de nuestro país, sino que obedece a vaivenes de la economía mundial. ¿Y por qué siempre nos toca a nosotros? 19:05 en el momento en que el presidente trataba de dar esta explicación. Lo que se podía haber hecho no se hizo. El caso es que estamos siendo atropellados violentamente y vamos a quedar dañados, afectados, maltrechos. Hay que entender que este es un mecanismo internacional que recorre todo el mundo, pero su optimismo resaltó. La economía en México va por buen camino. Caray, ¿qué ángulo tendrá en forma positiva esta situación? Pues solamente que no podría estar peor, quizá. ¡Ujule! ¿O mal de muchos? Ese es el... Sí, nos llevamos muchos años de un crecimiento apenas... que apenas supera al de la población. No hemos llegado al rebasado el 5%, llegamos al 6 o al 7% en el año 2000 y desde entonces no, nos quedamos en 2% o baja el crecimiento de la economía. En tanto, el secretario de Hacienda dice que el peso está subvaluado. Bueno, O sea que él Mira, qué justifica. maravilla. pues sí, que nuestro peso vale más, pero que está vapuleado por economías internacionales. Es curioso, pero es benéfico que no hayamos crecido. Brasil, que creció mucho, China. está endeudado hasta las orejas, porque creció mucho. Pero México también. Invirtió mucho y ahora debe en dólares. Entonces, es curioso, pero nos convino que no creciéramos. Nosotros no dependemos de China. No. Nuestra principal exportación no va hacia China. Brasil, todos esos mercados súper desarrollados dependían de China. Se prepararon para venderle a China. Pero China ya no existe. A la China que le iban a vender desapareció hace unos meses. Y nosotros no. Por eso no estamos tan mal. El de Argentina acaba de llegar y le pasó lo mismo que les pasa aquí a los gobernadores de algunos estados. Abrió el cajón y no había nada. No hay nada, no tienen ni centavos para nada en Argentina. No tienen una reserva como en México, que son 170 y tantos millones. Buenos, y aparte créditos ya preautorizados que tiene México. Por eso no estamos tan mal. Pero nuestro no crecimiento es como el burro que tocó la flauta, es decir, Sí. no es vamos a planear por si llega una recesión mundial y hay una crisis financiera para que entonces no nos afecte tanto. O sea, no hemos crecido por una serie de cuestiones estructurales propias de la economía, porque la corrupción impacta en el Producto Interno Bruto. Yo creo que como en pocos países, o sea, realmente se puede registrar en porcentajes de no crecimiento, porque no se han dado las medidas, por todas las cuestiones de sobreregulaciones y mil cosas. El hecho es que quizá ahorita sí podemos decir, bueno, el no haber crecido nos va a ayudar o nos está ayudando, pero
No puede ser que lleves casi 20 años o 20 Es años que uno de los aproximadamente. efectos del no crecimiento es la no creación de empleos. Y la no creación de empleos es la principal causa de que haya crecido la delincuencia. Yo creo que han descuidado la explotación del mar, Eso. que la agricultura tenga mayores incentivos, que tengamos frutas y legumbres al acceso, pero con inversiones que no pueden en este momento sustituir los problemas que vamos a tener con los productos que merecen industrialización en base a la economía dolarizada. Así es. Y otra cosa que nunca se hizo, se pospuso, que fue el procesamiento del petróleo. En lugar de venderlo crudo, se descuidó su proceso a través de la petroquímica, que casi ya no existe. Fíjate que los intermediarios son los que se llevan la mejor ganancia, explotando esos recursos y eliminando a los intermediarios, como se ha pensado pero no se ha llevado a la práctica. Podríamos tener una base de sustentación alimentaria más firme, Así es. más propia. Es la gran plaga del campesino, no organizado, no industrializado. Además, la retórica en cuanto al petróleo, el asunto del nacionalismo, la soberanía, toda esta pugna ideológica que se desató desde siempre con respecto al petróleo, hizo que llegáramos a una reforma ya muy tarde. O sea, quizás sea muy buena, pero quizá hubiera sido mejor en otro momento. Hace 20 años, cuando había los mantos, cuando el petróleo tenía tantos excedentes que Fox repartió a diestra y siniestra, podías haber permitido la inversión. El problema es que se dio una lucha tan ideológica y dogmática sobre el asunto de que si el petróleo es nuestro, de que si Cárdenas en su momento hizo la expropiación, de que si ese era el nacionalismo y todo ese tipo de retórica demagógica, que finalmente llegamos a hacer reformas, pero como siempre llegamos tarde. Pero teníamos un ingreso que se quedaba en su totalidad aquí, y en lugar de canalizarlo a la industrialización del petróleo, se regalaba a los estados. Se tiraba a la basura. Que lo Dilapidaban, pagaban, claro. No se reinvertía, pero venimos de ganar $100 por barril. Hace poquitito, pero ¿para qué nos quejamos de lo que no se hizo? No se hizo. Hay que agradecer lo que se hizo. Esa reforma eléctrica acaba de volver a Martín Esparza, el primer empresario mexicano en creación de energía. No es poca cosa. Es hasta ridículo. Pero otra vez volvemos. Somos México y habla la palabra suerte a nuestro favor. Si nos llega un tornado de categoría 20, lo detiene la Sierra Madre y es suerte, tenemos suerte. Ahí está, de veras, Martín Esparza es de llamar la atención que sea el primer empresario mexicano en creación de energía después de haber pertenecido tanto tiempo al sindicato y tanto tiempo estar luchando por el hueso. Pero esa es la vuelta que le dio la reforma energética a México. Mal que malas, ahí vamos con esa reforma. Es que es muy curioso porque durante todo el tiempo que estuvo dirigiendo a la compañía de luz se defendieron de que no entraran otros generadores, y ahora él que se defendió como sindicato para que no entraran nuevas, él ahora es un empresario. Ya ven cómo hay oportunidad para todos y esperanza, y la suerte del mexicano ya la quisiera otros países. Hay una frase que es todo un monumento. Aprender a administrar. La abundancia. Tras una nueva alza de la cotización del dólar que rebasó los 19 pesos, tras la caída de los precios del petróleo, diputados federales advirtieron que la situación es crítica y que incluso podría haber un recorte presupuestal
ante el hoyo que se registra en las finanzas. Los diputados advierten ante un escenario de mayor riesgo para la economía y que debe haber un plan realista en corto y mediano plazo a fin de evitar la crisis que podría afectar a millones de mexicanos, especialmente a los más desposeídos. Claro. Como siempre. Pero urge, en vez de andar viajando, Sí. a dar con el mazo. Pero urge, son los primeros que dicen que hay que tomar precauciones y recortar el presupuesto, y son los que más gastan. Y no solamente, o sea, el problema, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, el problema de México es que se gasta terriblemente mal. Se desperdicia demasiado dinero, no hay los mecanismos necesarios para fiscalizar cómo son los gastos en los estados, hay 7, 8 escándalos de desfalcos en el erario de cada uno de 7 estados. Es decir, son muy buenos, la clase política y los diputados son muy buenos para decir lo que tendríamos que hacer y apretarnos el cinturón y una serie de economías, pero son los primeros en que gastan de una manera, despilfarran el dinero. Pero la respuesta está a la vista. La criminalidad aumenta. Claro. Porque la gente está desesperada, no le alcanza el sueldo mínimo para mantener a una familia. Y hay ninis en tal cantidad que se vuelve muy atractivo el sumarse a es ellos. el ejército de reserva de la delincuencia, usando términos marxistas. Y cuando hay recortes de personal en las grandes dependencias, se van en contra de los técnicos útiles. Y yo lo he presenciado varias veces en distintas dependencias. Se recorta en lo que era la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y salen los técnicos en carreteras, los técnicos en puentes, salen los técnicos en taludes, en protección, y se quedan los administradores. ¿Tú crees que van a correr a los asesores y a los asistentes? ¿A los Al 18 contrario. asesores y 17 asistentes? Claro que Al no. contrario, contratan más. Pero médicos, todo el aspecto de investigación que se hace dentro de las estructuras del gobierno se ve muy afectada. Es que el problema es que ¿saben a quién van a recortar primero? A la pobre Secretaría de Cultura que acaban de crear. Es a la primera que le van a recortar todo. Todo. Yo no sé cómo va a arrancar esa pobre secretaría, pero va a ser la primera. No solo invertimos mal, sino invertimos en cosas que se va a la basura. Acabamos de invertir en una comisión ahora para el News Divine. Ay, ¿qué es eso? Es el colmo del ridículo. Yo sé que el dinero no significa nada, porque son centavos para un presupuesto, ya hablando en serio. Pero en ese tipo de comisiones nos vamos perdiendo el dinero. Y es como traer la bolsa rota. Se te va cayendo el dinero y no sabes en qué. Y lo malo es de que en lugar de invertir en cultura, en creación, no solo de empleos. El criminal no es solo porque no tiene empleo, es porque no tiene cultura y porque no tiene autoridad que lo haga portarse bien. Pero la carencia de empleo no es solo la creación de criminales, por favor. Moral. ¿No se vuelve criminal el que no tiene que comer? Claro que no. Por supuesto que no. Se sale a vender pepitas, se sale a lavar coches, se sale a buscar un empleo cuando tiene una educación, una moral. Y cuando sabe que hay una justicia que le va a cobrar si se va por el lado de la criminalidad. Pero aquí no hay eso. Ni lo uno ni lo otro. Estamos patas para arriba. Como una tortuga. Lo malo es de que la tortuga termina por morirse asfixiada. Pues nosotros para allá vamos. Estamos en los estertores.